Este y todos los miércoles llega a 305 Media TV Secretos de un Corredor con Juan Carlos Fernández, un programa lleno de motivación, training de ventas y capacitación. A las 4 de la tarde todos los miércoles vivirás un programa de colección. Descubre de qué estás hecho, de la mano del que lo logró y quiere compartirlo contigo. Secretos de un Corredor por 305 Media TV. Gente que habla como tú. Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance. Si te vas de viaje, tu tranquilidad es lo más importante. Si estás asegurado, ahora puedes estar relajado. 'Cause you never know. Open Insurance te asegura. 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 Be safe everywhere you go. Buenas tardes, bienvenidos a 305media.tv. Aquí estamos hoy con alegría y con mucho ánimo. Hoy vamos a hablar de temas bien interesantes, temas muy importantes, sobre todo en estos momentos de pandemia que la gente está un poco perdida porque bueno, no sabe qué va a deparar el futuro, cómo va a terminar este año 2020 y qué tenemos en vista para el 2021. Entonces, un poco el programa de hoy vamos a hablar de muchos temas, pero vamos a hablar con un especialista, una persona que ha sido CEO de empresas, ha sido coach, ha sido emprendedor y ha estado realmente dedicado los últimos años a asesorar grandes empresarios a cómo surgir adelante en sus tres áreas más importantes de su vida, que son su familia, sus negocios y su vida personal. Bienvenido hoy, Osvaldo Álvarez está con nosotros. Bienvenido, Osvaldo. Gracias, Juan Carlos, gracias. ¿Qué tal? Quiero arrancar contigo, Osvaldo, que nos eches un poquito el cuento. Cuéntale a la audiencia nuestra que nos sigue. Son personas que están en todas partes de Latinoamérica y aquí en Miami, sobre todo en Florida, en Houston, en varios lugares de Estados Unidos donde la diáspora nos sigue. A veces tenemos personas también que están conectadas desde Madrid. Y échanos un poquito el cuento de tu historia personal. ¿Cómo llegaste tú a este mundo? Lo que estás haciendo hoy en día. Y bueno, cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, yo crecí en Venezuela, me gradué de abogado, siguiendo un poco un libreto de lo que la expectativa, yo sentía que era lo que se esperaba de mí, ¿no? Y me gradué de abogado, mi papá era abogado, mi hermano mayor era abogado, pero yo digo que en esa etapa de mi vida yo estaba un poquito en piloto automático, ¿no? Siguiendo mi vida en base a referentes externos y no haciéndome las preguntas significativas de lo que yo realmente quería hacer. En ese camino me di cuenta rápidamente, me gradué de abogado y en menos de 2 años de práctica, que yo quería estar más bien del lado de los clientes, yo quería estar del lado empresarial, de crear cosas, de construir cosas, pero en ese momento no tenía como la valentía de dejar mi formación y se tenía mucho miedo de cómo iba a ser eso percibido en mi entorno, ¿no? Y tomé la decisión de, bueno, la forma como lo voy a hacer me voy a ir a hacer un máster en administración y voy a conseguir los recursos y me voy a ir por una universidad con un buen nombre y esa va a ser mi salida, ¿no? Y así seguí, siguiendo, yo digo que fui para esa universidad por las razones equivocadas, porque era buscando más bien la validación externa. Y como es la vida, a las 6 semanas de estar ahí me dio un ataque de pánico que terminé en el departamento de mental hygiene de la universidad. Y ahí fue donde empezó mi proceso de introspección y de empezar a ver qué es realmente lo que yo quería hacer y empezar a conectarme con referentes internos en lugar de todos esos referentes externos. Terminé mi posgrado y me vine para Miami y empecé mi camino como emprendedor. Hice un primer negocio que me fue muy bien como un dealer de DirecTV. Después una cosa me fue llevando a otra. Y al mismo tiempo, mi mejor amigo, que era un gran emprendedor, un día me llamó y me dijo, aquí está esta oportunidad de este negocio, vamos a meternos juntos. Era comenzar una aerolínea desde cero
Yo le dije en ese momento, tú estás loco. Bueno, las vueltas de la vida, terminamos involucrados, arrancamos el negocio y a los pocos años, él se enfermó de cáncer y lamentablemente murió. En el momento que él murió, a pesar de que yo había pasado por un momento difícil en mi vida con mi divorcio, en el momento que él murió sí fue un shock muy grande desde el punto de vista interno de decir, bueno, ahora sí, yo me voy a conectar con lo que la vida espera de mí a toda costa. Lo que yo tenga que hacer, lo voy a hacer. Vendí todos mis negocios, contraté un coach, empecé un camino de retiros espirituales y experiencias espirituales de todo tipo, buscando esa conexión con mi esencia y decir, yo no me quiero volver a entrampar en la vida por esos referentes externos, sino yo quiero tomar esta etapa para hacerlo. Y en ese camino, trabajando con un coach, surgió muy claramente que parte de mi pasión era ayudar a otros emprendedores a no cometer los errores que yo estaba cometiendo y además de eso a crear ecosistemas de ambientes seguros donde la gente se pueda rápidamente mostrar sin el traje de Superman. Porque uno se pone ese traje de Superman para lo que los otros admiren, pero puedes estar totalmente desconectado, ¿no? Como Ramdas decía, uno pasa una buena parte de su vida entrenándose para ser alguien, pero al mismo tiempo te estás desconectando de ti mismo si eso no viene desde un buen lugar. Entonces, a partir de eso, me convertí en coach de negocio. Hice mi certificación en meditación en el Chopra Center porque por un retiro que fui me cambió la vida con el tema de la meditación. Y ahí empecé a combinar las dos cosas, ¿no? Cómo ayudar a los emprendedores a lograr algo, pero a lograrlos desde un buen lugar, porque también siendo parte de grupos de masterminds aquí en Miami, me di cuenta que había unos patrones, incluso de emprendedores que lograban grandes cosas, pero eran sumamente infelices y existía esa desconexión. Entonces, mi reto es ayudar a la gente a combinar las cosas. ¿Cómo hacemos para lograr tus metas, pero que esas metas vengan de un buen lugar y estén alineados un poco con lo que la vida espera de ti, para que haya ese fulfillment? No solamente la ciencia de lograr cosas, pero como dice Tony Robbins, al mismo tiempo el arte de lograr ese fulfillment, esa plenitud de las cosas que verdaderamente nos hacen felices. Que te sientas lleno, ¿no? Él decía que uno de los grandes emprendedores, artistas, como lo quieras llamar, que, bueno, de las personas más queridas del planeta, que era Robin Williams, al final termina suicidándose. Tú dices, bueno, un artista tan reconocido, con tantos premios, que agradó a tanta gente, y tú vas a cualquier país del mundo, tú vas a los 160, 170 países que hay en el mundo, y preguntas por Robin Williams y todos lo conocían como alguien extraordinario, agradable, jocoso, jovial, simpático, que logró mejor premio en cómic, en películas cómicas y también en películas dramáticas con Patch Adams, y de repente se suicida, ¿no? Entonces dices, bueno, hay algo ahí, hay algo que no está bien, ¿no? Exceso de dinero, porque falta de dinero no tenía, o abundancia, exceso de abundancia, pero hay algo allí. Entonces, ok, entonces tú pasaste todo ese proceso, wow, fue un proceso radical, ¿no? De una línea aérea a Deepak Chopra Center, wow, ok, y cuéntame un poco, hoy en día estás en el mundo del coaching y obviamente incorporando la meditación en estos CEOs para que consigan su inner self, para que consigan su propósito. Sí, totalmente. No solamente el tema de la meditación, sino todo lo que tiene que ver con estar realmente presente y con una definición un poco de estar presente, quizás un poco más pragmática, como lo explica Joe Dispenza, ¿no? Y Joe Dispenza explica que una manera de estar presente es no estar en esos carruseles que nos mantienen dando vueltas por patrones tóxicos que tenemos y con estos hábitos negativos que tenemos. Entonces, yo soy de los que creo que la vida nos pasa a nosotros, para nosotros, y que ese tema de estar consciente permanentemente y observando lo que nos pasa, e ir adquiriendo con mucha curiosidad estas herramientas para decir, bueno, si yo tengo un equipo de liderazgo en una empresa, no es casualidad que estas 7, 8 personas estamos ahí. Si yo abro un contenedor para el crecimiento, no solamente de la empresa, pero personalmente de cada una de las personas que estamos ahí, tratando de crear este espacio donde haya confianza, donde pueda haber vulnerabilidad, donde pueda haber esa magia de conexión de relaciones trascendentales, de decir, a mí realmente me importa no solamente lograr los objetivos de la compañía, pero que tú alcances tu máximo potencial. Entonces, esos ambientes se pueden generar, se pueden construir, requieren disciplina, requieren herramientas y requieren lo más importante de la cabeza de las compañías, tener esa disposición a la vulnerabilidad. Como Brené Brown explica, la vulnerabilidad
es cuando tú te expones realmente como tú eres sin saber cuál va a ser el outcome. Entonces tienes que tener un ambiente seguro para que la gente que trabaja en tus equipos de trabajo pueda decir sin máscara, sabes que me equivoqué aquí, bueno, vamos a corregir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, o pensar lo que dice sin necesariamente ser juzgado y crear estos espacios que yo los llamo espacios de coelevación, que es cuando dos o más personas se conectan y se comprometen al crecimiento uno del otro desde un buen lugar y no desde el juicio. Yo digo que todos tenemos la capacidad de herirnos, pero también la capacidad de sanarnos. Todo depende de dónde estés tú. Si tú estás observando la vida desde una conciencia de víctima, donde todo te está pasando a ti, entonces vas a reaccionar desde esa conciencia de víctima. Si tú estás en una conciencia de creador y que todo te está pasando para ti, entonces es como que te conviertes en el director de tu película y decir, esto que me está pasando es para mi crecimiento. ¿Cómo logro yo el mejor outcome posible en esta situación? En lugar de tener la razón y meterle un misil a todas mis relaciones y vivir en ese drama que yo por muchos años también viví. Yo viví en una época de dramas constantes donde yo no revisaba ni tenía la conciencia de decir cómo me estoy mostrando yo en estas dinámicas. ¿Qué energía le estoy poniendo yo a este drama? El drama tiene tres roles, la víctima, el villano y el héroe. Y normalmente nosotros le ponemos drama y tenemos tendencia a ponerle drama a uno de ellos, pero en la mayoría de los dramas los roles se cambian constantemente. Para los que tenemos hijos lo podemos ver muy fácilmente. Pasamos como padres muy rápido de ser el héroe, de ser la víctima, a ser el villano y le vamos metiendo energía a esos roles. Y el problema es que ahí se nos va la energía y ahí nos distraemos. En lugar de estar pensando, esto es lo que está pasando, en lugar de ser la víctima, como soy el creador del mejor outcome posible, en lugar de ser el héroe en esta situación, cómo me convierto en el coach, ¿verdad? Y en lugar de ser el villano, cómo me convierto en el retador, el que reta y hace las preguntas para lograr los mejores objetivos, ¿no? Sabes que eso es tan poderoso que yo lo digo siempre y lo escribo en el libro, en mi libro Secretos de un Corredor. Ahí tengo un capítulo donde pongo que tú eres el creador tú eres un creador de soluciones, no eres un gerente de circunstancias. Eso lo dice mucho Tony Robbins. Uh-huh. Tú no eres un gerente, tú eres un creador de soluciones. Y eso que tú dices cuando la gente se empodera, porque si tú te ocupas todo el tiempo de estar en el lado de la víctima, la realidad es que cualquier cosa que te pase, positiva o negativa, pues siempre la vas a percibir como algo que está sucediendo por ti y no para ti. Correcto. Y ese switch es tan importante. Hay un mensaje que él manda también muchas veces que dice, cuando tú cambias expectativa por apreciación, tu vida cambia. Cuando tú le das gracias a Dios, mira, tengo agua, ya va, perdóntico. Tengo agua caliente, tengo luz, tengo 2 hijos al lado mío, tengo comida para alimentarlos, ya está. Sí, Estamos esperando tanto. Si te puedo contar una historia con relación a eso, porque a raíz de eso yo tengo un ritual de agradecimiento todas las mañanas. Es lo primero que hago, agradecer 3 cosas. Y antes de acostarme pienso en 3 cosas que fueron bien durante el día también. No solamente por un tema de entrenamiento de la mente, sino por un tema vibracional y emocional. A mí me pasó con el tema del agradecimiento en el momento que mi mejor amigo me llamó y me dijo que tenía que ser internado de nuevo, que el trasplante no había funcionado. Yo recuerdo que iba en el avión pensando por qué esto estaba pasando. Y cuando llegué tuve una conversación muy linda con él y le pregunté por qué creía él que a él le estaba pasando esto. Y cuál era la lección más importante que él tomaba de ese año tan duro, un trasplante, el tratamiento de cáncer y eso. Y me dijo que lo más importante que él había aprendido era el agradecimiento. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo el agradecimiento? Si estás físicamente tan afectado. Me decía, porque cada vez que yo agradezco los actos de amor de la gente que está alrededor de mí o cuidándome, inmediatamente me conecto con una emoción positiva y así sea por un instante el dolor y todo eso se me va. Se te va. Entonces Wow. es interesante porque yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros en la vida. Ahorita, por ejemplo, con el tema de la pandemia que tú estabas hablando al principio, la evidencia está ahí 50-50 lo que tú te quieres conectar. Esto puede ser una tragedia, puede ser horroroso, o puedes conectarte con la evidencia de ese 5%, esto es una oportunidad, revisar mis prioridades de vida, a qué le estoy poniendo mi energía, a qué no le estoy poniendo mi energía, y tú ves a la gente que tiene la actitud frente al COVID que es muy distinta. Está la gente que dice, esto es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque al final del día está pasando para mi crecimiento, cualquier sea la circunstancia. Eso no quiere decir que es fácil, pero es ese cambio, ese estado donde tú puedes controlar a qué te vas a conectar y a qué no te vas a conectar. Porque
lo que estábamos hablando antes con el tema vibracional es que hay emociones negativas que te bajan la vibración. Entonces, si tú estás, por ejemplo, gente que tiene una actitud muy negativa con todo lo que está pasando, con la incertidumbre que hay, y te quedas conectado a esas emociones negativas, es muy difícil que la gente que está vibrando alto, que las oportunidades y que todo eso te lleguen, porque es como esa antena que no está vibrando esa frecuencia donde llegan esas oportunidades. Estás constantemente en este carrusel dando vueltas y estás atrayendo más de lo que te estás convirtiendo tú, tu propia víctima, ¿no? Sí, sacar un poquito la mente del cuerpo oye, es importante y eso tú lo logras con la meditación. Ahorita que hablabas de Joe Dispenza, para muchos de los que quizás no lo conocen, pues Joe Dispenza ¿cómo lo llamo? ¿Cómo lo puedo llamar? Bueno, vamos a decirlo un gurú, pues, ¿no? Una suerte de iluminado. Y iluminado porque, bueno, siendo médico, neurólogo, neurocirujano, pues se dedicó al tema de la meditación y una de las cosas que él siempre comenta en sus conferencias es que el cerebro, siendo un órgano tan importante, es el menos estudiado en el mundo, es el menos estudiado en la historia de los últimos 100 años. Hemos estudiado de todo, hemos estudiado para prácticamente todos los órganos del cuerpo, pero el más importante de todos, o quizás era algo que hacía la humanidad como un mecanismo de defensa, ¿no? Como era el más complejo, era como que el último que le llegábamos, ¿no? Entonces, quizás el órgano menos estudiado es el cerebro. Y él se ha dedicado los últimos 25 años a realmente a estudiar el tema del cerebro y cómo poder lograr cosas extraordinarias y cómo la gente pueda vivir una vida supernatural o una vida superhumana conectándose con el cerebro. Y aquí viene una pregunta importante que lo acabo de vivir yo en el retiro que estuve con Joe Dispenza hace una semana, que el tema de la meditación él lo utiliza a diario. Él dice la meditación tiene que ser diaria porque te eleva tu sistema autoinmune. Quiero que me cuentes un poco, con todo este tema de la pandemia, cómo puede ser posible que haya, obviamente la ciencia no es perfecta y nunca lo ha sido, pero cómo puede ser posible que de repente haya personas o haya científicos que digan que tocas una superficie y te contagias, y de repente una pareja que está durmiendo en la misma cama se besa y no sé, uno tiene el COVID y el otro no. Entonces hay algo allí que no estamos viendo. Y un poco la invitación es a que tú me comentes cómo la meditación puede ayudar a que una persona proteja su sistema autoinmune, eleve su sistema autoinmune y pueda, combatir el COVID-19 si es que lo llegase a tener. Sí, fíjate, yo quiero dar un pasito atrás con el tema de la meditación y explicarte en mi caso qué hizo la meditación y por dónde empezó y por dónde estoy ahorita. Yo fui al retiro de un retiro del Chopra Center hace muchos años, un momento muy difícil en mi vida. Agarré un libro de Deepak Chopra que había tomado 10 años antes de la biblioteca de mi mamá y nunca me lo había leído y se iba mudando conmigo y yo nunca había tocado el libro. Lo leí y me resonó tanto lo que él explicaba del estado de conciencia donde yo estaba, que yo me metí online y fui al Chopra Center. Y ahí empecé a meditar con 400 personas 3 veces al día y lo que yo sentí fue increíble. ¿Qué es para mí la meditación? Para mí la meditación es una manera de conectarte con quien tú realmente eres. Tenemos tantos pensamientos, estamos tan ocupados, estamos metidos en tantos patrones negativos, en piloto automático, como dice Joe Dispenza, el 95% de nuestras acciones son en piloto automático. Son reflejo de lo que hiciste ayer o de lo que pensaste ayer, ¿no? Correcto. Entonces te quedas en ese carrusel, yo lo llamo el carrusel, dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces la meditación es esa herramienta que te empieza a permitir meterte entre esos pensamientos, llegar al subconsciente, conectarte con quien eres realmente, porque quien tú eres realmente no tiene patrones negativos. Eso fue adquirido, ¿verdad? Entonces la meditación logra eso. Lo que Joe Dispenza hoy en día está haciendo, que me parece fabuloso, es que se la está llevando un paso más y está diciendo, en el universo, en ese campo de las infinitas posibilidades, hay vibraciones para todo. Hay la vibración de la abundancia, hay la vibración de la salud, hay la vibración. Entonces, en la medida que tú te conectas y balanceas tus centros de energía y te conectas con esa frecuencia, es posible tener un sistema inmunológico mucho más sólido, es posible sanar muchas de tus enfermedades, es posible manifestar mucho más rápido, pero no tanto como explican la ley del secreto y The Secret, sino a mí me gusta más como lo explica él. Es un tema vibracional que tú te estás conectando. Yo digo, por ejemplo, que Elon Musk, que es un gran emprendedor creativo, disruptivo,
no solamente es que él es un genio, pero él está conectado con una frecuencia de creatividad y de ingenio muy grande donde las ideas le llegan permanentemente. Yo estuve en una entrevista con Luis Chatén y las ocurrencias que él se decía, yo decía, bueno, él está conectado a una frecuencia donde esto le llega. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el caso de los pensamientos, a uno no se le ocurren los pensamientos, sino que uno va elevando la vibración y le va llegando. Totalmente. Esa antena. Entonces lo mismo pasa con el sistema inmunológico, lo mismo pasa con todas estas cosas. Uno va subiendo su nivel vibracional en las áreas que vas trabajando conscientemente. Yo a raíz de la pandemia doblé mi meditación. Yo meditaba 1 hora diaria. Yo tengo todos estos meses meditando 2 horas diarias. Y ese dicho, y no fue sino hasta raíz de la pandemia que lo realicé. Cuando la gente dice no tengo tiempo para meditar, debes meditar el doble, que muchos gurús espirituales dicen eso. Eso es tal cual. Cuando yo medito 2 horas al día, a mí el día me rinde 10 veces más. Porque hay esa regla famosa del 80-20, ¿no? Del 20-80. Con el 20% realmente de nuestras acciones nosotros logramos el 80%. Cuando la gente dice que no tiene tiempo, yo siempre los reto. Porque es a qué le estás dedicando tiempo. No tienes tiempo para hacer ese 20% que te permite el 80% y estamos distraídos en otros carruseles y en otras cosas, no haciendo las cosas que sabemos que tenemos que hacer para lograr ese 80% porque procrastinamos y nos distraemos en ese sentido. Mira, y es tan cierto lo que estás diciendo, lo del tema de la meditación. Yo también, yo meditaba 20 minutos diarios porque yo pensaba que eso era lo suficiente y eso estaba bien antes de ir a correr y me parecía buenísimo. De repente también hacía las respiraciones de Wim Hof para el sistema autoinmune y la verdad me pasaba de repente media hora, 40 minutos y después me iba a correr. Pero es tan cierto lo que estás diciendo que, bueno, ahora ya, después que estuve en el retiro de Joe Dispenza, sí medito 1 hora y media diaria. Bueno, porque las visualizaciones de él, son, muchas duran son 1 hora y largas. pica. Y en ese retiro hay unas que duran Que 4 y dura 5 horas. 6 horas, sí, Sí, impresionante. increíble. Y uno pensaría, yo no voy a aguantar eso, y cuando estás ahí, Y estás parado allí perfecto, es erguido y todo, después te impresionante. acuestas, te vuelves a parar, impresionante. Pero esto lo voy a unir con algo que me pasó esta mañana. Yo estaba conversando con alguien que quizás no está oyendo hoy y si no está oyendo, pues le va a gustar este comentario que tú acabas de hacer, es tan importante. Cuando tú meditas 2 horas, una persona que de repente dice, no tengo tiempo para hacer las cosas, no me da tiempo para lograr mis cometidos, no me da tiempo de lograr, trabajo 12 horas al día y yo le digo, wow, pero algo estás haciendo mal. Y tú lo que necesitas realmente es un coach. Eso esta mañana, tú necesitas un coach urgente. Porque así como necesitamos un coach para un deporte, si quieres aprender a jugar golf, si quieres aprender a jugar tenis, si quieres aprender a correr, necesitas un coach. Yo he tenido coach en mi vida para todo, para correr, para los maratones, para mi alimentación, para realmente, bueno, para la vida empresarial, para mi marca personal, para mi negocio. Tengo un coach para mi negocio también. O sea, que he tenido coach siempre para todo. Y realmente eso me ha hecho que se reduzca, ¿no? Entonces, de repente, el tiempo real que le dedico al negocio como tal, a la oficina, al cerrar negocios, la gente dirá, bueno, pero ¿y tu día cuántas horas dura? Porque tienes programa de televisión, yo doy charlas todas las mañanas a las 8 de la mañana a todos los agentes, genero contenido, hago contenido, posteo, hago YouTube, hago mi canal, hago LinkedIn, o sea, estoy activo en tantas redes, pero es organización y es un tema de coaching. Y qué importante, cuéntame entonces cómo mezclas la meditación con el coaching, ¿Cómo el coaching crees tú que es algo que puede impactar en la vida, no solamente de un CEO? Ahorita te estoy hablando de repente de un emprendedor, un entrepreneur, un corredor de seguros de a pie o un agente de viajes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la importancia que tiene un coach? Y échame un poco el cuento, ¿qué hace un coach para que nuestra Sí. audiencia lo entienda, ¿no? Y voy a echar otro pasito para atrás para llegar ahí. Hay 3 cosas que a mí me han cambiado la vida y que yo creo, viendo a tantos emprendedores, que también les ha cambiado la vida cuando abrazan esos procesos, que son hacer retiros, porque los retiros te hacen hacer ese zoom out y tomar perspectiva y abrir la mente con curiosidad a cuáles son las mejores prácticas y qué es lo que qué hay allá afuera, qué está haciendo Wim Hof con este tema de la respiración. Lanzó uno, pasa que no puedo salir a Estados Unidos ahorita, pero lanzó uno para Rotterdam, que quería ir. Correcto. ¿Qué está haciendo Joe Dispenza? ¿Qué es esto de Joe Dispenza? Entonces, cuando tú vas a estas experiencias, que no es ya un tema dogmático, es una experiencia que tú tienes que te mueve en tu esencia. Entonces tú te empiezas verdaderamente a comprometer con los cambios.
porque lo viviste, lo experimentaste. Así empecé a meditar. Yo traté de meditar antes de ir para ese retiro y no podía meditar, no sé, pero cuando estás con 400 personas y sientes una paz que no has sentido en tu vida, tú dices, aquí hay algo, yo quiero más de esto. Entonces, hacer retiros para mí es algo muy importante, porque como dice Rey Dalio, las dos barreras para el crecimiento son el ego y la mente cerrada. Entonces, si tú tienes la mente cerrada y no exploras qué está allá afuera, difícilmente también vas a cambiar tu vida. La otra que tú tocaste es tener coaches y mentores. Esa es importantísima en todos los aspectos de la vida. Hay gente que está dispuesta a dar su tiempo como mentores y hay coaches pagos que pueden cambiarte la vida, ¿no? Entonces eso para mí también fue un life changing event, hasta de conectarme con mi propósito, fue con el trabajo que hice con un coach. Y el tercer punto es el tema de los masterminds, que es ser parte de un mastermind. Hay varias organizaciones como Entrepreneurs Organization o como The Local Leaders Collective, que es uno que yo fundé aquí en Miami, donde existen estos ambientes seguros donde tú te puedes mostrar sin la máscara y absolutamente vulnerable de lo que realmente está pasando. Y se genera esta energía de coelevación, de crecimiento que yo te estaba hablando antes. Yo tuve mi meeting con mi grupo, por ejemplo, esta mañana nos reunimos una vez al mes con unos protocolos de confidencialidad de por vida. Y es también, terminan siendo también tus coaches y mentores, ¿no? Estos grupos que son emprendedores. Y una de las grandes cosas que uno empieza a ver cuando empieza a tener estas relaciones trascendentes es que tú no estás solo. Lo que tú crees que te sientes mal, la vergüenza que tienes, el miedo que tienes, el sentirte que no eres capaz para llevar tu compañía al próximo nivel, los dramas familiares que puedas tener, empiezas a ver que hay patrones y que todos de cierta manera, unos más que otros, estamos en ese carrusel y nos podemos ir ayudando unos a otros si se crea el container adecuado. Para mí como coach, ¿cuál es el reto? Que tú te conectes realmente con quien tú eres, que tú realmente vayas descubriendo por qué estás aquí. Esas preguntas trascendentales del alma de quién soy, cuál es mi propósito en la vida, por qué estoy agradecido, ir descubriendo eso y conectarte efectivamente con tu esencia y operar desde ahí. Mark Twain decía que había dos momentos grandes en la vida de un ser humano, que era el día que nace y el día que consigue su propósito. Y la verdad que hay muchísima gente haciendo en repetición, como tú dices, en esa, hay alguien, no sé si es Stephen Covey, lo decía, que era la carrera de ratas, ¿no? O Robert Kiyosaki, no sé, uno de los dos. Y yo esta semana, casualmente, el lunes, yo los lunes lo llamo Motivational Mondays, o lunes motivacional. Ahorita lo estoy pasando para los martes, por un tema de logística, pero este martes hablábamos de Stephen Covey, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y el hábito 2 es el propósito, es realmente, él realmente dice el por qué estamos aquí. Y a veces le cuesta mucho a la gente y hay que salirse de esa rutina, salirse y buscar momentos para poder analizar lo que está pasando, lo que estás haciendo. Y la única manera de hacer eso es o haciendo meditación o desconectándote en el momento, teniendo la capacidad de desconectarte realmente de la operación y poder tener ese tiempo de paz y sosiego donde tú puedas pensar en estrategias, pensar arriba, viendo el negocio desde arriba. Correcto. Y eso muy poca gente lo hace. Y es tan vital. Y bueno, una de las mejores maneras de hacerlo, obviamente, es con un coach que te lleve a eso, que te haga las preguntas, tú respondas y quizás te corrija o te diga, mira, tu rumbo es este o es aquel. Pero para eso tienes que tener, eliminar el ego y mente abierta. Pues, ¿no? La persona que tiene la mente cerrada, que cree que eso no va a funcionar, si ya una vez lo decretas, pues no. Bueno, Anthony de Melo decía, o no te has cansado de sufrir suficiente o no has abierto la mente, ¿no? Entonces, por eso uno ve gente montada en ese carrusel dando vueltas y sufriendo, y hay una adicción al sufrimiento. El que se acostumbra a ser víctima se nutre de ser víctima. Entonces hay un tema de subconsciente que es muy difícil romper eso si no tienes un coach o si no tienes un support group que te permita crear ese contenedor seguro para que puedas hacer ese trabajo interno, porque ese trabajo interno es duro, no es un trabajo fácil, es un trabajo duro. Tomarse un café con uno mismo y empezar a ver para adentro y empezar a revisar estos patrones negativos y empezar a sanar, ese proceso de sanación puede ser un proceso muy duro.
pero hay recursos, están los coaches, están los ecosistemas de soporte para eso. Lo importante para mí, por ejemplo, lo que a mí cambió mi vida fue cuando murió mi mejor amigo y que yo dije, yo voy a hacer esto a toda costa. Si hay algo que pasa por mí, Joe Dispenza, Deepak Chopra, hay cosas que pasan por mí, que resuenan con mi corazón, yo lo voy a hacer. Yo no me voy a esconder ni voy a evitar más. Cuando algo llega y hace clic conmigo, porque el alma sabe. Uno sabe cuando algo tú dices, por ejemplo, si yo estoy conversando contigo y yo siento que tú estás en un buen lugar, que estás en un proceso de crecimiento, y me dices, oye Osvaldo, la semana pasada hice este retiro de Joe Dispenza, chequéalo, yo lo voy a chequear, porque sé desde dónde está viniendo. Y voy a atreverme, si puedo hacerlo, a hacerlo. Porque yo creo que hay que empezar a prestarle atención a las señales de la gente que está vibrando como uno está vibrando o que uno siente que está en un buen lugar, porque volvemos a lo mismo. Yo siento que unos a otros podemos ser nuestros grandes sanadores. Así como nos herimos, podemos ser los grandes sanadores. Si tú tienes una energía de crecimiento, tienes una energía de coelevación y yo te veo que estás en un buen lugar, yo voy a explorar. Entonces es un tema de mantenerse muy curioso otra vez a que la vida me está pasando para mí, para mi crecimiento y hacerle caso a estas señales. Estamos tan distraídos y tenemos tantas señales al mismo tiempo enfrente de nosotros para nuestro crecimiento que es importante ir haciendo ese shift. Y por eso el coach ayuda mucho, porque muchas veces cuando nosotros echamos la historia de los dramas que tenemos en nuestra vida, la echamos de una manera que estamos buscando que ese amigo nos valide. Si tú tienes razón. Buscando aprobación. Buscando aprobación o validación a tu rol de víctima y entonces realmente ahí no está ganando nadie. Más bien estás perdiendo tiempo y espíritu. Si tú tienes un coach que te diga, ok, muy bien, ¿qué quieres lograr tú en esta situación? ¿Cómo te mostraste tú en esta dinámica? ¿Qué energía le estás poniendo a esto? Yo, por ejemplo, pasé varios años en el mundo de los negocios donde yo decía que a mí siempre me fregaban, ¿no? Todo el mundo tomaba ventaja de mí. Hasta que un día dije, un momentico, ¿cómo me estoy mostrando yo en estas dinámicas? ¿Cuál es el gremlin o tara que yo tengo en la cabeza que estoy haciendo el setup para que esto pase? Y me di claramente que tenía que ver mucho con la relación con mi papá, con muchas cosas de mi infancia y creencias a las cuales yo le quería ser leal, que me estaban haciendo utilizar fórmulas absolutamente absurdas para mí, pero yo no me daba cuenta, sino que yo estaba en esa conciencia de víctima que la gente estaba tomando ventaja de mí. Entonces, un coach te puede empezar a iluminar, a poner luces en esos blind spots, de manera tal que cuando tú empiezas a hacer ese trabajo, por muy difícil que sea, en mi experiencia, comienzas a nutrir el tanque de la paz. Porque empiezas como que, es como, yo digo que para mí la película más importante en mi vida es Truman Show. Porque en Truman Show, para los que no conocen esa película, es Jim Carrey que nace desde chiquito en un estudio y le crean un mundo ficticio. Y él está en piloto automático, todos los días en piloto automático, pero empiezan a haber señas de que es un estudio de televisión y él se empieza a dar cuenta y comienza su exploración hasta que consigue la puerta fuera del estudio. Yo me identifico muchísimo con esa película, porque nosotros nacemos y en ese proceso de domesticación entramos en este piloto automático todos, ¿verdad? Y poca gente se conecta realmente con su esencia y estamos viviendo a costa de esos referentes externos. Entonces, si tú tienes un referente externo, estás a expensas de esos referentes externos y tu estado de ánimo va a estar a expensas de ese referente interno. Si tú empiezas a hacer esa búsqueda, de buscar esa puerta, empiezas a nutrir tu paz, porque en ese camino te estás conectando con quien tú eres realmente y en ese camino, como lo quieramos llamar, universo, divinidad, etcétera, etcétera, empiezan a ver todas estas señales y todas estas personas trascendentes en tu vida que te empiezan a ayudar a evolucionar más rápidamente. Por eso muchos gurúes espirituales dicen que cuando uno está listo, el maestro llega. Y es por un tema de vibración. En la medida que tú abres la mente, estás curioso, vas a encontrar otras formas de vivir. Vas a encontrar, como dice Tony Robbins, o todo este tema de psicología positiva, que estudia, ok, ¿qué hace la gente que vive feliz realmente? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son sus rituales? Hay herramientas, hay formas, hay una parte que sí te corresponde a ti solo, que es esa parte de conexión interna con tu corazón o con tu esencia para descubrir por qué o para qué estás aquí realmente, qué espera la vida de ti, cuál es la razón por la cual tú viniste. Un coach te puede ayudar y empujar, pero hasta que tú no te comprometas y digas, yo me comprometo esto al 100%, a toda costa,
es muy difícil porque es más fácil distraerte constantemente con otras cosas y si no tengo la plata, no tengo el tiempo, etcétera, 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 y empezamos a buscar todas estas excusas para mantenernos en ese carrusel. No, y ¿sabes qué pasa? Que muchísima gente piensa que, así como, como está en el papel de víctima, o que la vida sucede por él y no para él, no busca ayuda porque piensa que si sigue continuando haciendo exactamente lo mismo, él va a tener un desempeño diferente. Y Einstein decía clarito, si el único animal que hace lo mismo exactamente igual, esperando un resultado diferente, es el hombre. Entonces, el coach, una de las cosas que yo le digo a la gente, pana, consigue coach donde sea, no tienes que venir conmigo, con cualquier coach que exista, él ya pasó por ahí. Tipos tan astutos como Michael Jordan. Tú ves a Michael Jordan cómo él logró lo que logró y tenía unos grandes coaches al lado. Tú ves a cualquier Agassi, deportista. la historia de Agassi, de de su bajón y su reconexión que él volvió después. Ahora Tyson Ajá. otra vez tiene un super mega coach que es Tony Robbins, lo puso otra vez en shape como si tuviera 40 años. Pero igual ¿cómo se llama? McGregor, ¿cómo se llama el peleador de Ultimate Fighting Championship? ¿Cómo se llama? Conor McGregor, el irlandés. Y así todos los grandes deportistas, el mismo Messi, tienen un super coach al lado. Y entonces nosotros que somos empresarios no buscamos coach, nosotros somos autodidactas y realmente tú haces una sesión de coaching 1 hora, 2 horas y el tipo te dice algo y tú lo ves tan fácil que por eso me interesaba mucho hablar contigo hoy, que me echaras tu historia y echarnos tu cuento, porque porque a veces las personas me preguntan, mira, ¿cómo tú tienes 7 empresas y sigues liderando y haces un programa de televisión, inventas otra cosa? Digo, bueno, es un tema de organización, es un tema de coaching, es un tema de que tienes que tener el equipo que te ayude, tienes que estructurarlo, organizarlo, ponerle cultura, valores y visión a cada equipo y eso va a caminar solo, pero tienes que dedicarle el tiempo. Mira, eso es tan importante lo que tú estás diciendo. Yo recuerdo, después que yo vine a Estados Unidos, hice mi MBA en una gran universidad y empecé en el mundo empresarial, lo que es tener la mente cerrada versus la mente abierta. Yo hoy en día te puedo decir que haber hecho ese MBA y todo eso, que fue una experiencia maravillosa, pero yo no sabía ni cómo correr un meeting, cómo correr eficientemente un meeting, algo tan sencillo como eso. Una reunión sencilla de trabajo con tu equipo, con tu comité. Yo juraba que yo sabía. Y cuando yo entré a este tema de los masterminds y los entrepreneur organizations y empecé a darme cuenta realmente que había un mundo de herramientas que yo desconocía y que pasé años asumiendo que yo sabía cómo era y que yo era el más inteligente de los que estaba sentado en la mesa y empecé a descubrir que realmente no sabía, que realmente el tema de la curiosidad y mantener, como dice Rey Dalio, mantener radicalmente la mente abierta es tan importante porque hay mejores prácticas, hay herramientas y es un proceso constante evolutivo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, el tema de la curiosidad, además te empieza a nutrir relaciones trascendentes muy importantes. Y yo hoy en día he podido tener conversaciones trascendentes con un rabino, con un sacerdote católico, con quien sea, porque yo dejé de entrar a esas conversaciones para tener la razón, sino por curiosidad. Yo tuve una conversación con un sacerdote con el tema del agradecimiento extraordinario. Tuve una conversación con un rabino con el tema del miedo extraordinario. Entonces, si uno no se quita esas muros mentales que tenemos, que nos desconectan de la gente y más bien empieza a verlo desde el punto de vista de curiosidad, la vida es un constante aprendizaje. Y en vez de ser un constante struggle o sufrimiento, puede ser más bien un constante flow, ¿verdad? No, y te voy a decir alguna de las frases que más me marcó a mí en el IESA. Yo no he hecho posgrado en el IESA, pero hice muchos cursos. Y ellos tienen una frase que a mí se me quedó marcada. Y bueno, yo la he hecho desde los 17, 18 años. Cuando empecé a correr maratones en Nueva York, empecé con el tema de la disciplina. Y quizás heredado por mi papá, que le gustaba muchísimo correr. Y yo, bueno, a los 17 años corrí mi primer maratón. Yo dije, hay una frase que es brutal, que es el continuo de la educación, o el continuo del aprendizaje, el continuo de buscar experiencias nuevas. Y esas experiencias nuevas hacen esas sinapsis nuevas, hacen que tu cerebro crezca. Entonces, en ese afán aprendí francés, después tuve una novia brasileña y aprendí portugués, después aprendí italiano ya a los 35, aprendí italiano en el carro con unos CDs y tal.
Y bueno, y ahora a los 40, hace que me mudé para los Estados Unidos y aquí el aprendizaje del emprendimiento, porque nunca había sido emprendedor, me ha tomado más tiempo del que pensaba, pero estoy haciendo alemán ahora. Entonces la idea es todo el tiempo tener una meta, todo el tiempo tener algo, una skill nueva, una habilidad nueva, mantiene que tu cerebro en abundancia, mantiene tu cerebro en agradecimiento, mantiene tu cerebro en ese, porque es que no sé tu conversación con el padre, ¿no? Con el cura o con ¿cómo se llama? Este padre católico. Pero el agradecimiento hay una cosa que tiene que es maravillosa, que es que te elimina el resentimiento y te elimina el miedo. Totalmente. Entonces ya está, you're free, estás libre, tienes libertad. Y eso la gente no lo entiende de entrada, sino de repente se lo haces ver. Muchísima gente llegaba a la oficina deprimida a mi compañía o en las sesiones de Zoom. De repente teníamos sesiones de Zoom con 40 países al momento. Yo decía, wow, hay gente en Italia, en Ecuador, en Perú, Colombia, Chile, en todos lados, que necesitaba el conocimiento, necesitaba ayuda en el momento porque no sabía cómo salir a la calle a vender lo que fuere sin tener la interacción social, sin ir a un club, sin ir a un restaurante, sin ir a un bar, a una discoteca, a un lugar, a un sitio, a un parque, porque eran los lugares que las personas iban a hacer ¿cómo se llama? Su interacción social y ahí vendían. ¿Y cómo se llama? Entonces, en esa interacción, muchas de las personas que continúan, yo siempre les imprimía esas ganas, eso es lo que tú llamas curiosidad de continuar educándose. No quedarse con... A ver, un conocimiento, quizás cuando nosotros nos graduamos de la universidad, por ejemplo, en la Metropolitana, que es la mejor universidad de Venezuela, una de las mejores en el tema de administración, eso sí, nunca nos enseñaron a cómo establecer una reunión, cómo hacer un comité, cómo establecer una junta directiva, cómo llegar a un board, cómo hacer un protocolo de una junta. Eso no, nunca hubo una materia que dijera eso. Y no por eso estaba mal, sino que todo iba evolucionando. Imagínate ahora cómo serán los protocolos para hacer un board de una junta directiva de una compañía como Google, por ejemplo, que imagino que será todo por Google Meet, o de Skype, que será todo por Skype. Cómo entra, quién sale, quién habla primero, cómo hablas, cómo es ese orden. Eso, será un nuevo orden que tenemos que aprender, ¿no? Totalmente. Totalmente. Otra pregunta que nos ha hecho la audiencia, que nos han dicho, el tema de networking. ¿Cómo haces con estos CEOs o estas personas que nos están siguiendo, estos agentes de viajes, corredores de seguros, emprendedores de cualquier área? ¿Cómo ves tú el tema del networking? ¿Cómo ves tú el tema de esa conexión con los demás o esas colaboraciones? Hoy en día estamos en el mundo colaboracional. Y es importante esa distinción porque yo veo una gran diferencia en una etapa de mi vida de cómo yo veía el networking. Era un tema de estar allá afuera con el cuchillo en la boca, viendo con quién podías conectar que te favoreciera a ti de cierta manera. Y eso con el tiempo y en la medida que uno va trabajando personalmente, por lo menos en mi caso, se ha transformado significativamente. Hoy en día yo no busco eso, sino relaciones de trascendencia. Es decir, ¿en qué te puedo ayudar yo a ti? Esa es la primera pregunta. Cuando uno está allá afuera y quiere tener conversaciones de trascendencia, es meterle una energía de en qué puedo hacer yo por ti. Y generar ese bound, pero genuinamente. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces con el networking nos ponemos esa máscara para impresionar a la otra persona, que a lo mejor si no tuviéramos la máscara ni siquiera conectáramos con esa persona. Entonces uno se pregunta, ¿para qué te pones la máscara para conectar con alguien que si no tuvieras la máscara no conectara contigo porque hay un interés de por medio? Entonces, en mi caso, hoy en día, en este mundo empresarial y en este mundo de co-creación y constante dinamismo, más importante es las relaciones trascendentes. Más importante es conectar con gente que realmente genere esa energía de coelevación y trascendente con el tiempo, que es uno de los aspectos fundamentales de la plenitud y de la felicidad, tener relaciones trascendentes. Yo tengo muchos amigos que son muy buenos comerciantes, pero tienen muchas relaciones transaccionales. Y el problema de esas relaciones transaccionales a veces es que vas quemando muchos puentes también, ¿no? Porque primero la prioridad no es la relación, sino el dinero, por ejemplo. Y yo creo que la magia ocurre cuando generas estas relaciones de trascendencia,
cuando generas estas relaciones de confianza, cuando generas esta relación desde a mí realmente me importa y quiero hacer lo que yo pueda hacer para que tú logres tus metas. Y si nos podemos ayudar mutuamente, mejor. Entonces, yo le cambio esa energía y por eso en este ecosistema de The Local Leaders Collective que nosotros creamos este año, y tenemos ya 40 miembros aquí en Miami, esa es la energía. Es una energía de co-crecimiento, una energía de ayudarnos dentro y fuera de ese ecosistema. Porque volvemos a lo mismo, es donde yo creo que la magia ocurre y es donde ocurren las relaciones trascendentes. Eso al menos desde ese punto de vista. Habrá alguien que me diga, bueno, en el tipo de negocio que yo tengo para conseguir clientes, eso puede ser otra historia, pero desde el punto de vista networking de uno como emprendedor, de relaciones trascendentes, ese es el approach que a mí me gusta darle. Ahora, otra gran lección que yo aprendí es que para lograr eso uno se tiene que dejar ver cómo es. Y ese es otro tema que muchos de mis clientes yo he ayudado con el tema del coaching, porque mostrarte como tú realmente eres a veces da mucho miedo. ¿Por qué da mucho miedo? Porque te tienes que quitar el traje de Superman, porque tienes que ser vulnerable. Entonces, yo no digo que tú vas a ser vulnerable todo el tiempo con todo el mundo, que no te vas a tirar desnudo en una piscina llena de tiburones, pero hay que construir relaciones donde tú puedas ser realmente vulnerable, donde yo te pueda invitar un día y decir, oye, Juan Carlos, estoy pasando por esta situación, no sé cómo manejarla, esto es realmente lo que me está pasando, cómo lo ves tú, qué piensas tú, versus tener que estar todo el tiempo faking it, ¿no? Y tener estas relaciones de mentira donde estoy... Fake it until you make it, ¿no? Fake it until you make it todo el tiempo. Hay que tener estos espacios donde uno pueda liberar y relaciones trascendentes y decir esto es realmente lo que me está pasando. Y por eso estos masterminds para mí son tan fundamentales. De hecho, la organización de entrepreneurs, que es a nivel mundial y aquí en Florida hay 200 miembros, nace porque 4 amigos, entre ellos estaba el fundador de Dell, Michael Dell, una noche estaban comiendo todos juntos y al día siguiente uno de ellos se suicidó. Pero bueno, ¿cómo es posible que estábamos todos juntos y no lo vimos venir? Entonces surgieron estos ecosistemas que se reúnen una vez al mes para hablar de estos temas muy confidenciales para que tú tengas un outlet. Una salida, pues. Una salida. Un way out. Correcto. Entonces, si no son estos, igual uno lo puede construir con relaciones personales. Pero asegurarse que tienes esos outlets donde te puedes desnudar completamente en tu esencia y no importa lo que tú estás pasando, no vas a ser juzgado. Eso es muy importante. Es una de las características de estos espacios. Que haya una cultura de que yo no estoy aquí para enjuiciarte, no estoy aquí ni siquiera para darte consejos. Estoy aquí para compartir mis mejores experiencias y que tú tengas perspectiva y tengas de dónde tomarte porque va a expandir tu perspectiva. Mira, con respecto a las dos cosas que dijiste. Uno, el tema de la vulnerabilidad. Yo creo que cuando estás conectado con tu propósito, cuando ya realmente estás conectado con lo que tú quieres hacer, la vulnerabilidad pasa a un segundo plano. Porque la realidad es que tú estás haciéndolo porque ese es tu rol, ese es lo que tú quieres lograr, ¿no? Y me pasa muchísimo con los agentes, con los corredores de seguros. Yo les digo de una, porque la gente dice, no, es que tengo que vender a como el lugar, vender. Digo, no, es que el asunto no es vender. O sea, cuando tú estás vendiendo una póliza de seguros a alguien, una póliza de vida o de salud, lo que fuera, o cualquier solución que le estés dando de transferencia de riesgo, o cualquier cosa que estés vendiendo, tú tienes que verlo como tú estás ayudándolo a él. No él te está ayudando a ti. La gente dice, no, es que bueno, como él me paga tal, es el pensamiento del paradigma del corredor que el otro le está haciendo un favor a él. Y le digo, no, si tú cambias tu perspectiva de inmediato y dices, ya va, cualquier cliente tuyo, tú lo estás ayudando a él, ya cambia completamente tu mindset y vas a vender exponencialmente, vas a vender muchísimo más. Porque ya no estás pensando en la venta per se, sino estás pensando en cómo ayudarlo. Correcto. Y que realmente lo que tú estés haciendo verdaderamente ayude a esa familia. Y para mí es tan cierto, porque me pasó como yo empecé en este negocio del corretaje de seguros a los 19 años, ya a los 20 yo le estaba vendiendo a todos mis amigos, ¿no? En ese momento no nos conocíamos, no éramos del mismo entorno, del mismo colegio, pero tenemos edades similares. Pero a todos mis panas del colegio, todos les traté de vender una póliza o traté de ayudar a la familia. Y el día que verdaderamente me convencí de que ese era mi propósito, fue el día que un gran amigo que jugaba rugby en la universidad tuvo un accidente de tránsito, bajando a La Guaira, chocó, él no estaba manejando, creo que era copiloto,
y él quedó cuadrapléjico y en 2, 3, 4 meses, no sé, 4 meses estuvo conectado a unos respiradores y tal, y al final murió. Y esa familia no solamente quedó devastada porque era su hijo único, sino además quedó en bancarrota. Una gente que tenía muchísima capacidad financiera, quedaron en total bancarrota, gastaron $2 millones. $2 millones en Venezuela en el año 91, 92. Y dije, wow, esto es una locura. Entonces, yo lo que quiero hacer con mi vida es tratar de ayudar a que eso no vuelva a ocurrir. Y cuando tú te conectas con esa energía, las ventas vienen solas. Sí, O sea, no tienes que estar buscándolo, sino ya va. Es algo natural que viene porque tú vas a ayudar a la persona. Y cuando él te llame, tú le vas a responder, lo vas a ayudar, vas a hacer todo para que aquello que le pasó a este señor no le ocurra. Y yo quiero compartir contigo, por ejemplo, que mucha gente dice, coño, pero yo no sé cuál es mi propósito, ni sé por dónde empezar. Yo creo que un buen punto de partida es que parte del propósito pasa por compartir las cosas que uno ha superado. Porque tú no sabes quién te está oyendo ni a quién va a resonar. Entonces esa forma de dar y de esa vulnerabilidad de decir, cuando yo pasé un ataque de pánico, esto fue lo que yo viví, esto fue lo que me pasó, esto fue lo que me ayudó. A lo mejor hay gente ahorita que está sufriendo ataques de pánico y no sabe por dónde empezar. Entonces cuando uno cuenta su historia de cómo lo superó, ya es una forma de darle propósito a tu vida, porque es esa energía de dar, es esa medicina tuya que le estás dando al mundo. Entonces a veces la gente se complica mucho con el tema del propósito y a mí me gusta pensar que ese es un buen inicio. Es una forma de operacionalizar el dar y eso cada vez te va a ir llevando a tu propósito. O sea, que él mismo haga ese ejercicio, qué cosas ha superado en su vida y que te recuerdes, ¿no? Correcto. Y Que cómo tú las mismo has superaste superado. y compartirlas. Ok, buenísimo. Y tú sabes que en el tema de la vulnerabilidad ella es una señora que tiene un canal de YouTube, que ahorita no me acuerdo el nombre de ella, pero es buenísimo en el tema de la vulnerabilidad y con los niños, es muy importante, con los chamos, con los jóvenes, porque la vulnerabilidad siempre se ha visto como un defecto o como algo, no como algo malo, sino como algo, como un tabú. O como una debilidad. Una debilidad de la persona y tal. Bueno, este es más débil, este llora, este es más débil. Y resulta que no hay cuestión más sana que llorar, ¿no? Al final, es súper, estás drenando. Tú sabes que Brené Brown, que hace todos los Brené Brown, que hace todos los estudios de vulnerabilidad, de hecho hace conferencias en Silicon Valley todo el tiempo por el tema de la vinculación entre la vulnerabilidad y la creatividad. Y una vez ella hizo un estudio con los militares, con los Marines aquí en Estados Unidos. Y la característica principal de la vulnerabilidad, al contrario de lo que mucha gente entiende, es el coraje. Ser vulnerable requiere mucho coraje, porque tú te estás exponiendo emocionalmente sin saber cuál va a ser el resultado, pero te estás exponiendo en esencia como tú eres. Y puede ser que la gente se burle, puede ser que la gente te ataque visceralmente, pero tú te estás mostrando, pero ahí es donde ocurre la magia, porque es donde te estás mostrando realmente cómo eres y es cuando te empiezas a conectar. A mí me pasó. Cuando yo empecé a abrirme, yo era una persona sumamente cerrada. Cuando yo empecé a abrirme, empecé a conectarme con gente corazón a corazón y empecé a conectarme a un nivel de relaciones trascendentes que yo ni soñaba tener, pero es porque me dejé ver en esencia cómo era. Entonces la vulnerabilidad tiene esa magia. Ahora, eso no quiere decir otra vez que tú vas a ser vulnerable todo el tiempo con todo el mundo. Eso es un tema de confianza. Y yo, por ejemplo, hoy en día puedo hablar de temas muy duros que me pasaron en mi vida, pero porque ya los superé. Si no los hubiera superado, tampoco los hablaría en un micrófono, porque me puede hacer mucho daño esa exposición sin tener un ambiente seguro. Pero lo que uno va aprendiendo en la vida, que en la medida, como tú decías antes, que te vas conectando con tu esencia, la vulnerabilidad es parte natural del proceso. Tú eres quien eres y punto, y te empieza a importar menos lo que la gente diga. Pero es un proceso que hay que entender que al principio hay que cuidar, hay que proteger el corazón de cierta manera, porque no puede ser vulnerable, no tiene ningún sentido si tú tienes a alguien en tu familia que constantemente te critica, no importa lo que tú hagas, te crucifica, no tiene ningún sentido ser vulnerable con esa persona para que te haga daño. Ahora, si es alguien que te va a empoderar, si es alguien que te va a alumbrar puntos ciegos, si es con toda razón del mundo, porque es parte de tu proceso de crecimiento. Totalmente. Mira, y otra cosa importante, cuando hablas del tema de la familia, cuando hablas
por ejemplo, en estas organizaciones, todos estos CEOs, o todos estos agentes, estas personas que nos están siguiendo, un tema importante dentro del coaching es que no solamente ve la parte de tu negocio, no solamente ve tus metas personales, sino tu parte familiar. ¿Cómo es esa interacción? Bueno, porque lo más importante es cómo te estás mostrando tú en tu vida. Con qué versión te estás mostrando tú en todos los ecosistemas que tocas. Si tienes mucho drama en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, ¿cómo te estás mostrando ahí? Si tienes drama o no puedes lograr tus objetivos en la compañía, ¿cómo te estás mostrando? Y las relaciones familiares. Entonces es realmente hacer ese trabajo de introspección y autoconocimiento para ver qué patrones, qué heridas te mantienen en esos carruseles y cómo ir superándolas, porque esa es la manera como todo tu ecosistema se va a transformar. En la medida que tú trabajes en ti y hagas ese cambio de perspectiva, tu mundo externo va a cambiar. No va a cambiar el mundo externo tratando tú de arreglar cosas externamente si tú no cambias internamente. Cuando tú cambias internamente, empiezas a alinearte internamente, nadie te puede robar la paz. Otra vez, rescatamos esos referentes internos versus los externos, que estás a merced de todo el mundo. Estás a merced de tu hermano, del abuelo, del tío, del comentario de la amiga, etcétera, etcétera. Y empiezas a tener esos referentes internos y empiezas a liberar potencial y a mostrarte en todos estos ecosistemas en tu mejor versión, que es al final lo que queremos. Bueno, y cuéntame, ahorita para allá, para finalizar, cuéntame un poco cómo la meditación nos puede ayudar ahorita. Ya tú me contaste cómo cambió tu vida y cómo realmente le puede cambiar la vida a cualquiera de los que nos siga. Pero además, ahora en plena pandemia, ahorita que estuve con Joe Dispenza en ese retiro hasta la semana pasada, una de las evidencias científicas que puso en el día 4, día 5, trajo un hindú de la USCD, University of South California, San Diego, una universidad muy importante y de research, de todo desarrollo en el tema científico y médico allá, e hicieron un estudio con personas que habían estado meditando. Ellos agarraron como que la persona que más cambió su cerebro desde que entró al retiro el día 1 hasta el día 7. La persona que más cambió sus vibraciones cardiovasculares desde el día 1 hasta el 7, y ese individuo lo llamaron individuo 001, por decir un número, ¿no? Y agarraron a ese individuo, y como él lo que hace es que en el retiro, no sé, son 1000 personas, pero de repente a 30 o 40 los agarra como señuelos, como placebo, y les hace chequeos médicos, les pone unas podos en la cabeza para ver la frecuencia del cerebro, le coloca cuestiones del corazón, le saca la sangre todos los días y quiere, tener bien monitoreados a esos 33 o 40 personas. Bueno, al mejor de todos ellos le inyectaron el COVID el día 1, el día 2, el día 3 y hasta el día 7. Y se fueron dando cuenta que en la medida que pasaban los días, el COVID-19 moría. Entonces, una de las pruebas científicas que va a sacar pronto y que está a punto de sacarlo público, el estudio ya está en la Universidad de South California, San Diego, y lo van a hacer público, es cómo la meditación ayuda a que tú no solamente mates el COVID-19 en este momento o cualquier virus que tenga, sino adicionalmente cómo puede cambiarte la vida física, ¿no? A estas personas que de repente tienen una patología, una padencia muy importante, y que yo vi personalmente, personas que de repente tenían una patología gravísima, un cáncer avanzado, y se curaban gracias a la meditación. Sí, y de hecho Joe Dispenza es un ejemplo de eso. Él tuvo un accidente donde le habían dicho que no iba a volver a caminar, y a raíz de la meditación, y por eso es el que él se dedica a lo que se dedica. Yo diría que para empezar hay muchos métodos de meditar. Empezar así sea con 5, 10, 15, 20 minutos. Buscar meditaciones online, las de Chopra, las de Dispenza. Hay unas que son meditaciones de repetición de mantra y otras que son visualizaciones. Hay gente que empieza y se le hace más fácil de una manera que de otra. Pero así sea respirar 10 veces y quedarte sentado solo después de respirar 10 veces, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Uno puede glimpse o agarrar esos pedacitos de paz que son los que te empiezan a dar perspectiva. Y es un proceso que en la medida que tú vas viviendo experiencias, una cosa te va a ir llevando a la otra, como a ti te llevó al retiro de Dispenza, a mí me llevó al retiro de Dispensa, y te va llevando a otras experiencias que van expandiendo, y cada una de estas experiencias te va a ir preparando para la que sigue. Lo importante es tener la curiosidad y dejar las excusas, sino
Y yo los invito a tener esta experiencia de meditación, ver qué pasa, hacerlo por una semana con curiosidad. Y eso va a ir llevando al otro. Y otro rapidito para terminar, que me encantaría que la gente trate esto. Hay ciertos rituales que inmediatamente levantan tu sensación de bienestar. A todo el que nos está oyendo, por ejemplo, yo lo invitaría esta semana a pensar en una persona que le ha cambiado la vida y por la cual estás muy agradecida, y escribirle una carta, llamarlo por teléfono, aparecerte y leerle esa carta. Lo que eso hace para esa relación y lo que hace para uno es mágico. Yo lo hice recientemente, trato de hacerlo una vez cada 3 meses, y son estos rituales, que son estos pequeños gestos que te elevan inmediatamente la vibración y la sensación de bienestar. Y es tomarte ese espacio para reconocer a alguien importante en tu vida, por ejemplo. Cuéntame, ¿cómo es el ritual? Explícamelo de nuevo, disculpa. Que no Pensar en una persona que ha sido trascendental en tu vida para bien. Ok. Escribirle una carta, llamarlo y decirle que quieres verte con él, y enfrente de él le lees la carta. O sea, no es que se la mandas y ya. No, es va leérsela. y se la lee. Ok, bueno, ya lo saben. Y ahí van a ver la magia de 2 corazones, cómo se abren y lo que pasa ahí. Ok, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo Álvarez. Mil gracias, muchachos. 305media.tv. Aquí estamos, otro capítulo más, otro episodio más de Secretos de un Corredor. Aquí dándoles los secretos de todo lo que hacemos para poder lograr las metas y poder trascender, poder dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo recibimos. Mil gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 4 de la tarde hora de Miami, 5 de la tarde hora de Caracas, 10 de la noche en Madrid, 3 de la tarde en Santiago de Chile y México. Gracias, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance. Si te vas de viaje, tu tranquilidad es lo más importante. Si estás asegurado, ahora puedes estar relajado. 'Cause you never know. Open Insurance te asegura. 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 Be safe everywhere you go. 305 Media TV. Que habla como tú.